Aceleró y nos fuimos por allá a un hueco. Nos fuimos por allá a un hueco, yo quedé inconsciente un rato y después me desperté en la casa, había un médico, el médico siempre iba a la casa. En ese tiempo el médico era el que iba a la casa. Y me habían puesto pues mertiolate y curación, pero no tenía nada grave, me dolía todo, pero no fue nada grave, ni a nadie le pasó nada. Pero eso es una de las cosas que más recuerdo de haber Eso fue vivido una con mi papá. anécdota traumática. Bastante traumática. Sí, bastante traumática. ¿Te recuerdas alguna referencia histórica del país que, digamos, tú hayas estado presente en ese momento? Pues esa, O sea, eso. esa que fue algo, creo que fue la caída de Rojas, o la caída del régimen anterior a Rojas, no sé. Y me acuerdo que cuando subió Rojas, pues tuvimos el primer televisor y que yo pues no conocía a Rojas, pero le agradecía mucho porque mi mamá siempre nos dijo que el televisor lo teníamos como que gracias a Rojas o algo así, Rojas Pinilla tenía algo que ver con el televisor. ¿Qué trajo la televisión? Sí, que para nosotros fue una experiencia maravillosa ese televisor porque nos podíamos pues entretener, ¿no? Sí. Sí. Entonces, de eso me acuerdo, pero alguna otra cosa política, de historia, a ver, no me acuerdo en este momento. Me contaste ahorita que los papás de ustedes en la sala se sentaban a escuchar porros y música, Sí, a tomar más o trago. menos musicalmente hablando. Sí. ¿Recuerdas cómo era ese mundo musical para ti? Sí. Uy, no, era muy lindo y, no, y eso sí es algo muy bonito y que no se me olvide, que me sigue gustando, inclusive pues era por un lado, pues cuando había fiesta llegaba gente, era Pacho Galán y todo eso. Y cuando estaban solos, pues era mi papá, mucho tango, Gardel y todo eso, me encantaba. Y mi mamá mucho bolero, mucho bolero. Además que, pues mi mamá siempre tuvo como buen gusto porque era como boleros como estilizados y esto. Entonces, era muy bonito, Los Panchos. Todavía no, todavía recuerdo, todavía me sé todas las canciones de Los Panchos. Eddie Gorme, Nat King Cole. Se usaban los LP, ¿no? Los discos de 33 revoluciones, 45, teníamos tocadiscos. Entonces mi mamá tenía, mi papá vendió discos en una época, tenía un almacén de discos, entonces siempre teníamos muchos discos en la casa. ¿Y Teníamos mucha libros? música. Libros, pues mi mamá siempre fue una apasionada de la lectura y eso me lo inculcó a mí. A mí me gustó desde pequeña leer y eso me trajo muchos problemas porque no era muy bueno que uno leyera todo. O sea, no le dejaban a uno leer casi nada, empezando por ahí. No se podía leer sino lo que le daban a uno en el colegio, que era solamente libros católicos. Entonces yo me la pasaba siempre buscando libros donde podía y me metí en problemas por eso. Mi mamá me acuerdo que peleó conmigo mucho porque yo le cogía los libros de ella. Y en ese tiempo pues uno no podía leer nada que tuviera un beso o que tuviera cualquier referencia lejana al sexo, así fuera lejanísima. Muy tabú. Era un tabú, entonces para mí fue muy complicado, pero fue una pasión que me ocasionó castigos en los internados porque yo siempre tenía mi linternita y yo leía debajo de las sábanas. Todo el tiempo leía. Yo era una lectora empedernida. Fui una lectora empedernida muchos años, hasta ahorita que llegó el celular. Ya. Me acabó con todo. Sí. Los deseos de los niños, los sueños, cómo se imaginaban el mundo, el futuro, si tenían una visión, si querían ser, no sé, astronautas, no sé. Bueno, uno en un principio quería ser la princesa del cuento, obviamente, porque todos los cuentos eran la Cenicienta, Blancanieves, todo eso. Y además como nos vestían, la forma como nos vestían siempre era de zapaticos de charol y vestidos de encaje y todo eso. Entonces uno siempre quería ser la princesa. Yo por lo general me tiraba todos los vestidos. ¿No te sentías muy princesa? No, nunca me pude sentir princesa. Tenía muchos problemas porque dañaba todos los vestidos. Sí. Ok. ¿Alguna cosa que quieras agregar, una anécdota que nos quieras compartir? No, pues la relación con mis hermanos, pues siempre fui muy amiga de mi hermano menor, Hernán, que lo quiero muchísimo y Hernán, me acuerdo una vez que casi mato a Hernán porque él estaba llorando, estábamos en la casa esa donde hacían las fiestas mi papá y mi mamá y Hernán era un bebé, estaba recién nacido en pañales y entonces estaba llorando y yo sabía que nadie iba a subir, no lo iban a oír. Entonces mi intención fue bajarlo, yo tenía 9 años. Y entonces yo quería bajarlo y lo cogí y me tropecé en el primer escalón. Me tropecé en el primer escalón y caí de rodillas con él cargado y a mí nunca en la vida se me va a olvidar ese susto tan espantoso. Yo creo que es el susto más terrible que he tenido en toda mi vida.
pero no sé qué me frenó, algo me frenó y quedé ahí arrodillada con él en los brazos gritando como un energúmeno. Un milagro. Un milagro, sí, yo creo que fue un milagro porque yo no sé cómo nos rodamos juntos ¿Cuántos escaleras. años tenías? No recuerdo. Yo tenía 9. Pues como estábamos internos, pues, solamente podíamos estar en Bogotá en vacaciones. Pero me acuerdo en Medellín especialmente que en Medellín pues ya no nos podían prohibir salir, entonces salíamos pero a la puerta nomás. El permiso era nomás hasta la puerta, entonces cuando yo tenía 13 años pues lo que se usaba en Medellín era tener novio, todo el mundo tenía que tener novio. Entonces había que cuadrarse con alguien, eso era muy angustioso porque yo era muy tímida. Y esos países hablaban muy rápido y hablaban mucho y yo no hablaba. Entonces siempre me decían, ¿y tú no tienes más repertorio? Yo después de media hora en silencio temblando del susto, yo salía a recibir la visita de los chicos y los chicos hablaban y yo muda ahí parada como un poste. ¿En la reja? En la reja, sí, Ay. en la puerta. Y además como yo era bogotana, entonces en Medellín siempre me consideraban la rola. La rola. Entonces Claro. siempre le decían a uno rolo patichorreado, la rola patichorreada y todo, entonces uno trataba como de reivindicar esa idea, pero era muy complicado. Entonces la cuestión de la ropa y los zapatos también era muy complicada porque no sabíamos nunca a quién decirle, si a mi papá o a mi mamá. Mi papá se negaba rotundamente a comprarnos cualquier cosa que no fuera útil y absolutamente necesaria. Entonces, tener zapatos bonitos para mí fue casi imposible. En toda la vida ya de adolescente siempre quería tener unos zapatos bonitos y eso. Hasta que ya después que salí del primer internado, cuando llegó la época del gogó, no sé, que nos repartieron de los tíos y ahí me tocó donde una tía, donde la tía Paquita. Entonces ella me realizó el sueño, me preguntó de qué zapatos quería yo y me acuerdo que yo pedí unas botas de charol blancas, que fueron mis primeros zapatos que me gustaron realmente en la vida y no me las quitaba nunca, para nada. Eran unas botas de charol blancas y yo me las ponía con un vestido de cuadros amarillos y negros, que también me gustaba muchísimo y me sentía muy a la moda, con unas candongas blancas de plástico inmensas. Yo me sentía la mujer más linda del mundo con esa ropa. Ahí sí te sentías princesa. Ahí sí me sentía, pero realizada. Y entonces ya empezaba a escuchar la música gogo y eso sí me hacía totalmente feliz. Entonces yo me gustaba mucho bailar eso y parece que lo bailaba muy bien porque en todas las reuniones familiares me ponían a mí a bailar gogo. A bailar gogo cuando visitaba ya a mi mamá, que mi mamá ya tenía su vida con su nueva pareja y todo. Y yo iba a visitarla y siempre terminaba yo haciendo el show de baile. ¿Recuerdas más o menos cómo era la casa, pues dónde vivían? Ellos, pues mi mamá, como se fue a vivir con Rodas, pues se vino para el sur y entonces en el sur pues ella vivía en inquilinatos, que era una vida bastante diferente pues a la que llevaba mi tía o mis ¿Tú tíos en vivías general. donde Paquita? Ah, yo vivía donde Paquita, sí. Eso, Pues en vacaciones porque Paquita también me internó todo el tiempo. Entonces yo siempre estaba, por lo general estaba interna. Pero cuando estaba en alguna casa, pues estaba en la casa de mi tía Paquita y a veces íbamos a visitar a mi mamá, que eran dos vidas totalmente diferentes, del norte al sur, pues las vidas más diferentes que uno se pueda imaginar, o sea, dos mundos totalmente opuestos, distintísimos. Mis tíos, sí, mi tía Paquita, el tío Humberto, y mi abuela Conchita, que siempre, pues ella trató de estar lo más cerca posible y uno siempre trataba de estar donde estuviera ella porque era la persona que realmente nos conocía y nos quería. Por ejemplo, a ella era la única persona que yo le podía pedir un cuaderno. Si yo quería un cuaderno así de Pato Donald o de algo así especial, se lo pedía a mi abuelita y mi abuelita hacía todo lo posible y lo imposible por conseguírmelo. Pero de resto no había mucho con quien comunicarse uno. hermanos. Con mis hermanos sí, pero como nos separaron. Ah, Nos separaron, cada uno fue a una casa diferente y a una ciudad diferente además, porque nos separaron cuando yo, o sea, cuando yo tenía 9, que pasó eso con Hernán, todavía mi papá y mi mamá vivían juntos. Cuando mi mamá se fue, que mi mamá se fue, nos dejó prácticamente, yo tenía 13 años. Tenía 13 años, mi Consuelo 12 y Margarita 10 y Hernán 7. Que fue eso fue muy duro. Esa sí fue muy dura porque nos quedamos con mi papá que estaba muy loco. señor Octavio. El señor Octavio estaba bastante chiflado y entonces nunca estaba. Y cuando estaba borracho y entonces nos tocó darle llave. Me acuerdo que la que tomó el mando de la casa fue mi hermana Consuelo, que siempre fue muy responsable, muy seria y muy juiciosa. Entonces ella era la que hacía los oficios y todo y se encargaba de todo en la casa y yo no, porque yo ni siquiera tendía mi cama. Yo no sé yo por qué era tan floja.
¿Qué hacían? No, la opción era sobrevivir, yo creo que la opción era ver qué podíamos cocinar, cómo qué podíamos hacer. Consuelo cocinaba mientras llegaba mi papá y me acuerdo que cuando mi mamá se fue, pues nosotros no queríamos, sabíamos y éramos conscientes de que cuando toda la familia se enterara que mi mamá se había ido y que estábamos solos con mi papá, otra vez nos iban a internar y nos iban a repartir. Entonces tratamos de disimular la cosa y no decirle a nadie y duramos solos como 2 meses, creo que fueron como 2 meses que duramos en esa casa. Esa fue en la 26, junto al cementerio La 26. Ah, sí. Una casita, Santa sí, Fe. en el Santa Fe, sí, en el barrio Santa Fe. Y ahí el colegio también quedaba como a 6 cuadras. Teníamos que pasar toda la avenida 26 y caminar como hasta la 40 y pico. Entonces ya íbamos solos a pie. Y era un lío porque yo como no sabía hacer oficio ni nada, no sabíamos hacer nada porque pues habíamos tenido o internado o muchacha toda la vida, pues éramos muy inútiles, entonces yo empezaba a ir al colegio con una media y una de otra. Consuelo sí siempre muy organizada porque ella cuando la primera vez que nos separaron le tocó en Medellín con los paisas y los paisas son muy ordenados. Entonces Consuelo siempre ha sido muy ordenada. Entonces ella era la que lavaba la ropa y trataba de que saliéramos con el uniforme lo más decente posible. Entonces yo iba al colegio con una media de una y una de otra, hasta que la monja, me acuerdo que la madre Ana se llamaba, terciarias capuchinas creo que. La madre Ana me llamó y me preguntó que por qué yo siempre iba tan mal vestida al colegio, porque tenía un uniforme tan sucio y tenía una media y una y otra. Y al fin yo terminé, como se portó cariñosa conmigo, pues yo terminé abriéndole mi corazón y le conté que mi mamá se había ido y que estábamos solos con mi papá y eso fue el acabose porque obviamente ella llamó a mi tía Paquita, buscó el pariente más cercano y le contó a Paquita y Paquita inmediatamente nos separaron, inmediatamente llegaron, nos llevaron en un carro de Paquita y al otro día ya estábamos cada uno en una casa diferente, en una ciudad diferente. Esa fue la Qué última viaje vez que tan vivimos con mi tremendo. papá, sí, la última vez que vivimos con mi papá. Y a mi mamá no la volvimos a ver hasta muchísimo más tarde. ¿Alguna anécdota como me contabas en la infancia donde hubiese un acercamiento familiar, alguna reunión familiar, un La evento, primera fiestas? comunión, La la primera comunión. comunión sí les tocó a la fuerza estar con nosotros y les tocó estar juntos, además creo que hay unas fotos de eso y para nosotros también fue muy, pues maravilloso porque realmente un niño siempre sueña que el papá y la mamá estén juntos. Yo me Mm. acuerdo que en el colegio, en las misas y eso, yo no era muy religiosa, nunca fui muy religiosa, pero eh, cuando trataba de rezar, siempre rezaba por eso, rezaba para que mi papá y mi mamá se contentaran y para que tuviéramos una vida normal como todos los compañeros de colegio, como todas las niñas y como todo el mundo, tratar de que algún día se reconciliaran y viviéramos en una sola casa, en un solo sitio y que fuéramos felices y tuviéramos una familia normal, pero ese fue un deseo que no se realizó. Sí, sí, creo que yo Ella, no soy una persona como muy normal para entrevistar, porque nunca he tenido una vida normal. pero por eso hace parte de todo ese... Escogiste un personaje un poco sui No, generis. perfecto. Ajá. Sí, sí, Así... sí, teníamos novio en Medellín, todas teníamos novio. Yo tenía el novio que por fin tuve, que no sé cómo hizo para hablar conmigo, porque yo no hablaba, yo era muda. Se llamaba Álvaro Londoño y era pues el capitán de baloncesto de su equipo en Medellín y era el chico más popular de la cuadra y todo el mundo me envidiaba el novio. Pero yo le tenía pavor, yo hablaba con él porque había que tener novio, pero a mí no es que me gustara mucho la idea porque yo era muy nerviosa, era muy, muy insegura, muy tímida. ¿Cómo te conquistó? Yo no me acuerdo, es que nosotros nos parábamos todas en la puerta y hasta donde nos dejaban llegar hasta la puerta y ellos llegaban ahí y había que escoger, o él me escogió a mí seguramente o algo porque es que no se podía vivir sin novio, entonces no, que fulanito se cuadró con fulanita, que fulanito falta no sé quién, entonces había que cuadrar y él un día llegó y me hacía más visita que los otros chicos y se quedaba más tiempo y un día me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo pues temblando le dije que sí, pero ese noviazgo no sé en qué consistía porque nos podíamos ver muy poco, media hora nos daban de permiso mi mamá, antes de que llegara mi papá, porque si mi papá se hubiera enterado que teníamos novio nos había matado a palo porque mi papá nos pegaba durísimo. Entonces mi mamá nos daba permiso media hora y en esa media hora pues uno ahí trataba de entre la reja agarrarse la mano y darse un besito ahí a toda carrera, pero era más bien Como el muro de Berlín ese. sí, era una vaina así toda estresante, pero lo importante era que todo el mundo supiera que sí, que uno sí tenía Que novio. tenían novio. Sí,
Sí. Estábamos siempre en los colegios y lo que sabíamos era la situación económica de la familia, pues se fue al traste con la separación, entonces nos tenían que pagar los colegios los tíos y todo el mundo nos pagaba los colegios, entonces enterarse uno de lo que estaba pasando afuera era como muy complicado y yo pues no tenía mucho interés en eso tampoco. Cuando la época del gogo me acuerdo que a mí lo único que me interesaba era saber dónde estaban poniendo esa música, dónde la podía escuchar y eso, pero quién estaba de presidente o qué estaba pasando con... No era importante. No era importante en absoluto. No me acuerdo en qué momento fue que empecé a interesarme por eso, pero hasta los 13, 15 años no tenía ni idea ni en qué país vivía. ¿Qué clase de música escuchabas o qué hacían cuando escuchaban música? Supongo que ya de jóvenes era la situación Sí, pues totalmente no, distinta. pues cuando el gogo, pues todo eso, los Bee Gees, todo eso, todo lo que era sacudir la cabeza. Los Beatles eran para mí pues los ídolos del momento, o sea, no había nada más bello para mí en la vida que los Beatles. De cine era muy complicado porque me acuerdo cuando íbamos a cine con mi mamá que ella como 10 veces en la película me tapaba los ojos. Cada que alguien se besaba o que alguna cosa así, me tapaba los ojos, entonces yo solamente podía ver la mitad de la película. De las pocas veces que fuimos a cine con mi mamá, que fueron creo que 2 o 3 contadas. Y después, pues ya uno cuando vive interno y eso le queda muy difícil ir al cine. No, no, después ya a los 16 años, pues mi interés nomás era escaparme del internado, como diera lugar y irme, hacer mi vida sola en algún lado, irme para alguna parte, o sea, salir de todo eso. No volver a ver a nadie de la familia ni nada, no quería saber nada, nada. Perderte totalmente. Perderme totalmente, sí, entonces no me acuerdo de nada de música, ni de cine, ni nada de eso. Ni televisión, No. radio, nada de eso. No, nada de eso. Porque siempre en los colegios donde uno está interno no tiene opción de ver televisión ni de oír radio. Y en el recreo, pues en los internados, uno se reunía en el recreo a cantar. Eso era muy importante para nosotras, compartir las canciones con las compañeras de internado y la que se sabía una canción se las enseñaba a todas las demás y la que lograba pues salir de vacaciones o salir a su casa y aprenderse una canción, entonces la traía eso era una maravilla que llegara una chica con una canción nueva que nos pudiéramos aprender todas porque era lo Como más divertido que podíamos hacer, era la maravilla. cartas. No, pues en el internado uno le escribía a la mamá, pero imagínate yo qué ganas tenía uno de escribirle a la mamá. Pues uno le escribía a la mamá para pedirle comiso, para pedirle lo que llamaban el comiso, que mándeme, porque eran esos internados por lo general uno comía muy mal. Entonces uno siempre vivía con hambre y con ganas de bocadillo, de arequipe, de queso. Entonces uno le escribía a la mamá pidiéndole esas cosas y eso, pero no, tratando de contarle algo, pero como no había tampoco una relación así personal con la mamá, pues de contarle las cosas que uno estaba viviendo, no porque ella no le iba a sacar a uno de allá. Al contrario, pues ella fue la que decidió mandarnos para allá, entonces a quién le iban a escribir. No había como a quién, como con quién. Y con mamá Conchita pues nunca pensamos escribirle, quién sabe por qué, no sé, seguramente porque no le iban a llegar las cartas o porque ella no escribía, no sé. ¿Cómo te imaginabas que ibas a terminar? Si te imaginabas de monja o No, de monja jamás. ¿cómo pensabas que era No, la yo, vida? yo solamente quería salir y recorrer el mundo y como había leído tantos libros de aventuras y de viajes maravillosos y Julio Verne, y Pierre Loti y todos esos escritores de viajes fantásticos, pues yo me imaginaba yéndome de la casa con una palito y una bolsita al hombro y recorriendo países. Como el Chavo. Como el Chavo, sí, me imaginaba pidiendo trabajo por ahí en las esquinas, en los restaurantes, cosa que finalmente hice. Y que viví después muchos años, mucho tiempo he vivido así. O sea, ¿cumpliste el sueño? Sí, cumplí el sueño, realmente sí cumplí mi sueño porque he caminado bastante y he trabajado en muchos lugares y sí me he ido de un día para otro de un sitio con solamente lo que tengo puesto y sí, no me ha dado nunca miedo pensar qué voy a hacer ni a dónde voy a llegar ni nada, siempre fue eso, las ganas de viajar y conocer gente y caminar y buscar una cosa nueva y ganarme la vida donde llegue, como sea, lavando platos o como sea. Me acuerdo una vez que una de las muchachas del servicio de la casa oía las novelas, no, Calimán, el Magnífico. Ah, Y a mí me encantaba la hora del almuerzo con esa muchacha porque ella prendía el radio y ponía Calimán. Y entonces me acuerdo la voz de Calimán y todo eso, me acuerdo. Que le decía mi pequeño Solín. Cuando Calimán hablaba con Solín, eso era maravilloso.
Eso sí me gustaba mucho, las radionovelas, pero las radionovelas. oía eran las muchachas del servicio. Realmente toda mi relación de infancia y juventud con la música y con el radio fue a través de la muchacha del servicio. ¿Cómo sabías tú que ya eras una persona adulta? ¿Qué te hacía pensar que ya habías dejado esa etapa de la adolescencia y habías pasado a la adultez? Eh, pues yo creo que cuando me fui con Alberto Mora, ya cuando me expulsaron del internado que traté de escaparme y no pude, pero cuando descubrieron mis planes de escape, pues me ayudaron y me expulsaron. Entonces me expulsaron y me tocó irme a vivir con mi papá y en ese momento sí, ya pensé, yo esto no voy a poder con esto y me tengo que ir. Y entonces yo creo que en ese momento me di cuenta de que, pues de que ya no era una niña y que yo tenía que tomar una decisión. Y entonces conocí a Alberto Mora y me fui con él. Que el primer tipo que me dijo vámonos, me fui con él. Alberto Mora. Sí, Alberto Mora que me dijo que era italiano y que se llamaba Gino, no sé qué cosa. Pero no era ni italiano. Ni era italiano ni se llamaba Gino. Y me dijo, y él me conoció a mí, yo trabajaba, como me expulsaron del colegio, entonces me pusieron a trabajar en la cafetería de mi papá en la 49 con 13. Que todos estos días me ha tocado pasar por ahí y me he traído todos esos recuerdos, porque todas las medicinas de mi mamá las dan por ahí. Entonces me ha tocado pasar por ahí muchas veces estos días y me paso por ese sitio y qué increíble que la vida me vuelva a este lugar donde yo nunca pensé volver. Y, y resulta que mi papá tenía una cafetería, mi papá tenía varias, toda la vida se la pasó montando cafeterías donde vendía tinto y café Tiendas. con leche y cerveza y no sé qué, de día cafetería y de noche eran unos antros espantosos. Y entonces en castigo pues me puse a trabajar con él, o sea, obviamente a lavar tazas, a lavar platos, a servir tintos, me puse un delantal. Y entonces yo en un intervalo de esos, cuando él salió a comprar algo, yo aproveché y me salí para la calle y a dos locales de la cafetería había un grill de striptease que se llamaba El Caballo Blanco. Y entonces yo me paré ahí frente al Caballo Blanco a mirar las fotos de las viejas medio vestidas que había ahí en la puerta y llegó Alberto Mora. Un tipo de pelo largo y barba. El pelo largo me pareció divino porque claro, como ya en ese tiempo mi adoración eran los mechudos y el rock y todo eso. Británico. Sí, sí, entonces claro, él era pues, ¿no? Aunque no estaba muy vestido de rockero, sino de corbata y todo, pero con barba y pelo largo y todo. Muy interesante el tipo. Y él pensó que yo trabajaba ahí en el Caballo Blanco. Después fue que nos dimos cuenta de malentendido, pero ya Claro. cuando nos dimos cuenta de malentendido ya yo estaba viviendo con él. Entonces, él me dijo, ¿te gusta mucho esa foto? Y le dije, me encanta, me parece muy bonita. Una vieja en pelota ahí bailando. Y entonces, y entonces me dijo, ¿te gusta? Y yo le dije, sí, claro, me encanta. Y me dijo, ¿y cómo te llamas? Y yo, Ángela, no sé qué. Y entonces, pero él en ningún momento me dijo, trabajas acá. Él lo dio por supuesto. Claro. Y empezamos a hablar de otras cosas, no sé qué, del baile, no sé qué. Me dijo, tú, me gustaría hablar contigo más despacio porque yo quisiera proponerte algo, pues tú podrías cumplirme una cita también. Y yo le dije, sí, claro, ¿en dónde? Yo le dije, pues algo cerca de acá. Entonces me dijo, el Parque Nacional. Y me puso una cita en el Parque Nacional como a los 3 días. Y Hernán se enteró. Hernán se enteró porque Hernán y yo vivíamos con mi papá. Cuando me echaron del colegio, Hernán vivía con mi papá. Ah, sí. Sí, entonces compartíamos un apartamentico más arriba de la 49, mi papá, Hernán y yo. Que Pérez lo persiguió. Y Hernán, mi papá tenía una novia que se llamaba Virgelina, que era más joven que yo, imagino. Y era una porquería la vieja, era una casa. Y bueno, la vieja me hizo la guerra lo que más pudo. Y entonces, a mí lo que más me dolía era que mi papá le compraba ropa y zapatos a ella y a mí no. Y yo tenía un solo vestido y un solo par de zapatos. Eso para mí en esa edad era terrible. Claro. Sí, y entonces yo le cumplí la cita al tal Mora ese y me empezó a hablar de transmutación sexual. Y yo nunca había hecho el amor en mi vida. Pero a mí me da pena decirle que yo nunca lo había hecho. O sea, ya era como tarde para decirle. Sí. Y entonces me dijo, ¿tú serías capaz de ayudarme a mí en la transmutación sexual? Es que yo quiero subir el kundalini. Y yo, ¿el kundalini? ¿Qué será el kundalini? Y yo decía, Dios mío. Ya por la cabeza me pasaban las 80.000 ideas. Pero no estaba bien segura que era lo que él quería. Pero yo lo único que quería era irme con él. Salir de mi casa. Entonces yo a todo le decía que sí. Yo a todo le dije que sí y entonces me puso una cita como 3 días más tarde, me dijo que sí, entonces me iba a ir con él, le dije que sí y me puso una cita 3 días más tarde y me fui con él. Y Hernán oyó y le contó a mi papá y le describió el tipo y todos nos empezaron a buscar por todos lados. Y claro, obviamente cuando llegamos a vivir, me llevó a vivir a una residencia en Teusaquillo, ahí cerca al restaurante.
ahí Wow. por al lado de la iglesia de Santana. Ahí llegamos a vivir ahí y cuando el tipo se dio cuenta que yo era virgen casi se muere, por poco le da un infarto. Me dijo, pero ¿cómo así? ¿Tú no eres profesional del caballo loco? Le dije, no, yo trabajaba en la cafetería de mi papá y al lado. Y el tipo le iba dando 3 infartos y todo. Me dijo, me va a matar tu papá, me van a meter a la cárcel. Yo, no. Yo le dije, no, a nadie en mi familia le importo yo, eso no va a pasar nada, no te preocupes. Y no va a pasar nada, pues sí, ya me estaban buscando. Ya Hernán le había contado a mi papá que el tipo, que un italiano, que así ya sabe, y nos estaba buscando el F2, el DAS, todo el mundo. Hasta que Hernán me encontró, el que me encontró fue Hernán. Sí, Le me debo a él ese imagino. gran favor. Imagínate en una ciudad tan grande y Hernán me encuentra. Sí, nos casaron a la fuerza. Mi papá llegó con revólver y todo. Nos casaron. Y ningún cura de Bogotá nos quería casar. Eso hicimos un peregrinaje por todas las iglesias de Bogotá y apenas entrábamos a la iglesia. Yo con mis botas de charol. Yo con mis botas de charol y él con su barba y su pelo largo y todo. Y apenas preguntaban mi edad, todos los curas decían no. Y mi papá con el revólver y gritando vulgaridades. Todos los curas decían que no, que si yo era una niña, que me pusieran al colegio, que ¿cómo así? Que eso no. Entonces mi papá se enfureció y llamó a Medellín, claro. Llamó a su querida familia Pérez y inmediatamente llegó mi tío Jaime, sacerdote, Jaime Pérez. y nos casó. Nos hizo el matrimonio ahí en la iglesia Santo Tomás, que pasé por ahí antier, uy, esa iglesia si no vuelvo a entrar en mi vida. Sí. ¿Alguna...? Lo que pasa no es que sé. hablar de mi vida siempre va de trauma en trauma, entonces eso sí es bien jodido. Sí. Bueno, ya después, no, después pasaron ahí, pasó mucho tiempo porque después me fui con él para Boyacá, después tuve mi primera hija, después eso pasó mucho tiempo hasta que yo pudiera pues por fin como tomar las riendas de mi vida y decir qué es lo que quiero y entonces lo que quería era, me fui para Taganga y cuando llegué a Taganga, el primer día que llegué a Taganga yo dije, este es el lugar donde yo quiero vivir, aquí es donde quiero hacer mi vida. Aquí, este es mi lugar. Desde el primer momento que puse el pie ahí, yo dije, este es mi lugar y no me quiero mover de aquí más nunca. Y ahí he hecho mi vida, hace 45 años, que llevo viviendo en Taganga y entonces ahí sí, pues ya de ahí para acá sí todas las decisiones han sido mías y he vivido pues como he querido. Entonces ya he escuchado la música que he querido y todo, pero todo ha cambiado infinitamente porque cuando yo llegué a Taganga las casas no tenían puerta. No había ladrones, no existía el concepto de se robarle a nadie, pero tampoco la gente tenía nada, entonces... ¿Cómo era, llegaste a Taganga? ¿Por qué Taganga? bueno, pues cuando llegué a Taganga, pues ese era mi lugar, no había violencia, había música, había ron, no había que trabajar tampoco. Yo viví como 10 años en Taganga sin trabajar, cosa que le agradezco a los tagangueros inmensamente. No puedo hablar mal de ellos porque nunca me faltó un plato de sopa. Empecé a trabajar cuando nació Dumbira, cuando nació mi hija, que ya tenía que entrar a la escuela, había que comprar zapatos y todo eso. Entonces ya yo tenía que responder por ella porque yo era madre soltera. Entonces empecé a buscar trabajo y lo conseguí. Y empecé a trabajar y a llevar la vida de una mujer normal. ¿A qué edad tuviste a Dumbira? Yo tuve a Dumbira a los 25 años. Y entonces ahí sí busqué trabajo en un hotel. Fui la primera recepcionista, la cajera del primer hotel que existió en Taganga, que todavía era una registradora esa que se manejaba con manivela. Ay, no, eso era muy chistoso. Y trabajé ahí y empecé a ganarme la vida por primera vez, mi primer sueldo, me sentía muy orgullosa y todo, y ya podía pagar un arriendito y tal, porque los otros 10 años fueron de locha en la playa. Solía en la playa, asoleándome y pescando con los pescadores, y fumando hierba. Los pescadores. Eso ha cambiado mucho, la vida ha cambiado mucho. Eso ya no se puede uno dar el lujo de estar todo el día tirado en la playa. ¿Alguna ocasión especial o si tu familia estuvo presente en algún momento, si fueron a visitarte o algo? Sí, claro, pero después de un tiempo, porque el primer año yo creo que todo el mundo pensaba que yo me había muerto porque yo el primer año nunca, no intenté contactarme de ninguna manera con nadie. Yo creo que vine a Bogotá ya con las 2 niñas. Ah, no, mamá Conchita me fue a visitar. Mamá Conchita, yo hablé con Paquita. Yo hablaba a veces con Paquita por teléfono, con mi tía Paquita, porque era el único número que yo me sabía. Entonces yo hablaba con Paquita a veces por teléfono y le conté que estaba en Taganga y todo porque yo quería hablar con mamá Conchita. Y ella me pasaba a mamá Conchita. Y entonces mamá Conchita se enteró de que yo iba a tener un bebé. Y llegó a Taganga, mamá Conchita.
Llegó a Tanga con el abrigo negro de paño y todo. Yo me acuerdo que fui a Rolo. recibirla al aeropuerto, sí, semejante señora tan elegante en ese calor. Y yo vivía en un rancho que se estaba cayendo y cocinaba con un fogón, eso candela, y ella casi se quema con ese fogón, se llenó de tizne toda de pies a cabeza. Los vecinos le tuvieron que lavar el abrigo, el vestido. Ay, no, pero tan divina. Ella fue a ayudarme con el parto de Dumbira y acompañarme en la dieta de Dumbira. Mamá Conchita, tan divina. Yo no sé cómo hizo para convencer a Paquita que le diera el pasaje. Dios mío. Yo creo que Mamá Conchita fue la primera persona en la familia que fue a buscarme. Y de ahí de eso, después de eso, pues han ido todos. Todos han ido a visitarme, pero Hasta claro, yo. ya después ya yo tenía casa y toda la cosa. A través de todos los años que ha cambiado mucho mi situación y todo. Y yo venía después cada 2 años. Yo vine con las niñas pequeñas y Consuelo, a pesar de que es tan brava y tan seria y que no está de acuerdo con mi posición política ni nada, siempre me recibió con mucho amor. Siempre me ha recibido con mucho amor, siempre un plato de sopa, siempre la hospitalidad de su casa y todo. Muy linda Consuelo. Tengo muy buenos hermanos en general. En realidad mis hermanos han sido muy buenos conmigo siempre. Después de que me separé de Mora y todo eso, yo volví a Bogotá. Yo alcancé a trabajar un tiempo en publicidad. Y yo fui laboratorista de fotografía un tiempo. Entonces, ¿Volviste después de yo estar en volví, Taganga? sí, no, antes de Taganga. Ah, Antes de Taganga y después de Boyacá, de la vida con mi matrimonio a la fuerza, yo vine a Bogotá y trabajé un tiempo de laboratorista. Pues mi tía me obligó a trabajar en una cosa de electrodomésticos. Paquita me obligó a trabajar y eso fue un fracaso total. Ella quería que yo fuera secretaria y yo no pude. Pero, pero como me obligaron a tomar un curso de mecanografía y taquigrafía en el Parque Lourdes, entonces el Parque Lourdes empecé a fumar marihuana. Y conocí a los fotógrafos de la ciudad y entonces empecé a trabajar con Antonio Nariño, un fotógrafo muy famoso de esa época. Yo fui laboratorista de él me enseñó laboratorio. Y eso es muy entonces, interesante. sí, esa parte de mi vida se me había olvidado. Entonces, yo era buena laboratorista, trabajé con él, trabajé con Benjamin Burstein, trabajé con varios fotógrafos. Yo hacía blanco y negro en ese tiempo. Cuando llegó el color, yo fui la primera la mujer que trabajó laboratorio en color con Benjamin Burstein, que fue una experiencia muy bonita. Y entonces, claro, empecé a vivir el mundo de la bohemia en Bogotá. Bohemia. Entonces, que fue muy bonito, no tengo ninguna queja de ese tiempo de mi vida porque fue muy bonito. Y conocí los nadadistas. Yo fui novia de Eduardo Escobar. Y con Eduardo Escobar un ratico, pero eso no vas a publicar por ahí. Porque después me demanda Eduardito. Y entonces... Y entonces tuve mi romance con Samuel Ceballos, trabajé en el Café de los Poetas. Trabajé en el Café de los Poetas ahí en la Perse, por la Perse. Trabajé en el Café de los Poetas y ahí se movía gente que ya había estado en Taganga y que conocía Taganga, ¿me entiendes? Entonces, había un tipo que conocía Taganga que se llamaba Pacho, que era el jíbaro de la vareta. Era el que vendía la marihuana. Y entonces, Pacho y yo éramos amigos, porque claro, él recorría las agencias de publicidad llevando la vareta y todo eso. Y entonces, una vez se me dio por ir a visitar a mis hermanos, que vivían con mi papá. O sea, no con mi papá, sino en el edificio donde mi papá vivía con Mary, en la 13 con tercera, en la Candelaria. Entonces mi papá les había dado, vivía con Mary en el piso 13 creo que era, y mis hermanos vivían en el 8º o algo así. En todo caso, mis hermanos vivían ahí vivía Consuelo, Hernán y Margarita. Consuelo estaba yendo a la universidad y mi papá le pagaba la universidad. Y Hernán estaba pequeño, yo creo que Hernán estaba haciendo bachillerato o algo así. En todo caso, a mí una noche se me dio porque quería ver a mis hermanos. Y me fui para ese edificio y en el ascensor conocí un italiano, que sí era italiano de verdad. Y se llamaba Giorgio Di Giorgi. Tengo una conexión especial con los italianos porque después me casé con italianos realmente. Bueno. Y entonces me conocí al tal Giorgio Di Giorgi y yo llevaba una botella de vino y yo estaba muy prendida. Y el tipo me dijo, ¿y tú quién eres? ¿Para dónde vas? Le dije, yo soy hija de don Octavio y voy a visitar a mis hermanos al tal piso. Y me dijo, ay, me gustaría hablar más contigo. Cuando bajes, ¿será que hablamos? Y yo le dije, bueno, sí. Entonces yo subí, saludé y bajé. El tipo me invitó a su apartamento. Un apartamento decorado rarísimo, pues como estilo italiano antiguo, unas cosas de mármol, feo, realmente feo. Pues no era bonito. Hubiera sido bonito en una casa gigante, en un palacio florentino, digamos, pero en ese apartamentico diminuto eso se veía rarísimo. Me parecía el tipo más raro del mundo, pero interesante, me parecía muy interesante. El tipo tenía chaqueta de cuero y todo así. Y entonces me invitó ahí, tomamos una botella de vino, charlamos, le conté la mitad de mi vida, el tipo interesadísimo. Y yo pensaba que era que yo le gustaba al tipo.
Claro, uno de ingenuo, uno siempre cree que uno es la mujer más linda del mundo y que cada hombre que se le acerca está enamorado de uno. Pues yo pensé que el tipo yo le gustaba. Que pues obviamente en esa época de mi vida el hombre que se le acercaba a uno era porque uno le gustaba. Ujú. Y entonces nos vimos como 2 o 3 veces y a la tercera vez me dijo que yo estaba buscando apartamento en la Candelaria o cerca ahí de mi trabajo. Y entonces él me dijo que él me podía dejar el apartamento de él un tiempo porque él se iba para Roma y que no me iba a cobrar nada y que cuando él volviera hablábamos, pero con la condición de que no contestara el teléfono, ni le abriera la puerta a nadie, ni nada. Entonces yo me quedé ahí y yo ahí hacía unas fiestas con los nadadistas, metía a todos los nadadistas ahí a ese apartamento, hacíamos una fiesta con todo. La gente de la bohemia de la 19 de ese tiempo de Bogotá. Y resulta que el tipo volvió. Y cuando volvió, me visitó 2 o 3 veces y a la tercera vez llegó con una maleta y una ropa. Y me dijo que me tenía que ir para Roma porque él se quería casar conmigo, pero que yo tenía que ir primero a conocer a la mamá. Ah, caray. Entonces yo dije, esto no puede ser posible, aquí hay gato encerrado. Entonces yo le dije, no, yo no llevo esa maleta. Primero no llevo esa maleta y segundo a mí tú nunca me has tocado un pelo, no entiendo por qué te quieres casar conmigo. Porque yo había hecho todo lo posible por seducirlo y el tipo no me daba No. pie con bola, no. Y resulta que el tipo ha sacado un revólver. Porque yo llegué y le dije, mientras yo pensaba qué hacer, yo le dije, mira, vamos a hablarlo bien con calma, porque yo vi que el tipo se empezó a acelerar y se empezó a acelerar y se empezó a poner peligroso, ¿sí? Entonces yo le dije, mira, tráeme tú sabes que yo soy tomadora y soy bohemia y tráeme una botella de ron y lo discutimos. El tipo se fue a traer el ron y me dejó encerrada con llave en el apartamento. Y entonces, cuando volvió, él tenía un revólver, una chaqueta con un revólver, puso el revólver ahí sobre la mesa. Yo dije, este tipo me va a matar. Entonces, yo me puse a tomar el ron y yo en pijama. En un momento que el tipo se descuidó, he salido corriendo con la chaqueta del tipo. Cogí la chaqueta con el revólver y arranqué a correr, cogí el ascensor y arranqué a correr. Por toda la 13 para arriba. Y llegué a donde Pacho, donde el jíbaro. El jíbaro vivía como 2 cuadras allá arriba y llegué allá. Pacho. Y Pacho me abrió y yo le entregué esa chaqueta. Y yo le dije, Pacho, me van a matar. Y me dijo, ay, marica, ¿usted qué? ¿Usted dónde viene? ¿Usted qué lío se metió? Que no sé qué. Entonces yo le conté y me dijo, ay, no, a esta hora no podemos hacer nada, Ángela. ¿Estás segura que no la siguió? Y le dije, no sé, no tengo idea. Me dijo, espere, yo voy a salir. Entonces él salió de una vuelta y volvió y me dijo, no hay nadie por ningún lado. De pronto no vio dónde te metiste, gracias a Dios. Porque ese tipo, si tienes arma, ese tipo es peligroso. ¿Cómo se llama? Entonces le dije, se llama así, ven a tal parte. Me dijo, acuéstate a dormir. Él tenía como 3 niños. Y la esposa paisa, muy querida, una familia. Y entonces al otro día cuando me levanto me dijo, Ángela, te has metido en un lío de la Madonna. Ese tipo es un desbaratador de carros. Ay. El tipo es el desbaratador de carros más tenaz que hay en Bogotá. Está metido con los esmeralderos, está metido con los coqueros. Seguramente era una maleta llena de perico y te quería mandar de mula. Y te va a buscar. Te va a buscar. Le dije, ¿ahora qué hago? Y me dijo, toca que te vayas para Taganga. Ajá. Entonces yo le dije, Taganga, pero es que yo no tengo pasaporte. Apenas él dijo Taganga, yo pensé que eso era África, de África del Sur o quién sabe qué cosa, ¿no? Y entonces me dijo, no, pendeja, eso es aquí en la costa, Taganga, cerca de Santa Marta, nunca has estado, allá está no sé quién, allá está Ignacio, allá está, y me nombró un montón de amigos que yo conocía también. Ujú. Y entonces yo le dije, no, yo no tenía ni idea que existía Taganga. Entonces me dijo, yo te doy el pasaje. Y te doy una carta para Ignacio Jaramillo, que él tiene casas allá, y él te ubica. Y como yo voy con mi esposa y mis hijos para allá de vacaciones, pues me pagas la casa y me esperas allá. Yo te caigo en 15 días. Y me dio 400 pesos y una libra de marihuana y me montó en el Expreso del Sol. Ja. Eso. En el tren. Ay, no. El Expreso del Sol es la cosa más divina que usted pueda imaginar. Era el viaje más maravilloso que uno podía hacer Bogotá-Santa Marta. Después lo hice 2 o 3 veces más de allá para acá y de aquí para allá. Divino, divino el viaje, divino. Uno se iba ahí sentado junto a la puerta y veía pueblos y pueblos y Qué pueblos. lástima. Sí, no, divino. Y así llegué yo a Taganga, esa fue mi forma de llegar a Taganga. Las gringas, la casa donde yo iba no estaba Ignacio estaba en Cartagena haciendo una película con los Laurentis. Entonces la mujer era una gringa y no me quería abrir la puerta. Yo muerta del susto, del pánico, porque yo nunca había visto gente morena así en la vida, tanto negro junto, pues no, nunca, ¿en dónde? Y entonces no les entendía nada de lo que me hablaban, ay no. La gringa no me quería abrir, ya era tarde, bueno, al fin cuando le mostré la marihuana me abrió la puerta. La desgraciada gringa esa me tiró ahí en un colchón podrido en el suelo. Y ahí me quedé, esperé a que llegara Ignacio y me quedé y me fui adaptando a Taganga y Taganga se adaptó a mí.
Esa es la historia. Así llegué yo a Taganga y así me quedé en Taganga y allá he hecho artesanías, he hecho todo, he aprendido muchas cosas. Allá monté el bar, el mejor bar que ha existido en la región. El garaje sí es El leyenda. garaje sí es de antología porque todo el mundo lo dice, los europeos especialmente dicen que no ha existido un bar mejor que ese. Ya se acabó y aquí estoy cuidando a mi mamita.